Hola gente, hoy te vengo a hablar de la insurrección de Tacna del año 1811. Es que se le denomina a este movimiento pues eh, entre independentista y autonomista como el primero de los levantamientos militares en el Perú, lo que fue el virreinato del Perú en esa época de las guerras de independencia. Y su líder, Francisco Antonio de Sela, o Francisco de Sela, fue catalogado como uno de los primeros próceres del Perú. Pero comencemos por partes, primero con la figura de Francisco Antonio de Sela, que fue un descendiente, hijo de un español nacido acá en Lima, pero la mayor parte de su vida viviendo en Tacna, ya que él trabajaba en lo que es en la agencia portuaria de Arica, pero tenía su casa en Tacna, como muchos de los pudientes comerciantes de ese entonces que trabajaban en Arica, pero todos tenían su casa en Tacna, tal vez porque el clima era un poco más benigno, un poco más clima de valle, pero bueno. Conforme a su trabajo, el hombre recibía en el puerto muchos libros y esos libros contenían muchas ideas innovadoras para ese tiempo, que en el virreinato pues eran suprimidas. Las ideas de libertad poco a poco afloraron en la figura de Francisco de Sela, y este pues lideró lideró la primera asonada, la primera insurrección para hacer tambalear la columna vertebral del virreinato del Perú, porque el virreinato del Perú era el más importante de todo el continente, hablando políticamente. Se ha dicho eso siempre, ¿no? Porque también el virreinato de México tenía importancia, pero políticamente siempre ha sido el virreinato del Perú el eje o el monopolio de poder. Y para que vean eso, pues justamente el virreinato del Perú fue el último de los virreinatos en el continente sudamericano en ser libre, ¿no? Bueno, el punto es que conforme el hombre se nutría de esas ideas, en las tertulias que acompañaban en su casa, pues el hombre convenció a muchos de sus colegas de negocios para rebelarse contra la autoridad virreinal. Esto a partir también del levantamiento de la Revolución de Mayo, la famosa Revolución de Mayo en lo que es en las Provincias Unidas, lo que hoy es la Argentina, y luego también con los levantamientos en lo que es en la Audiencia de Charcas o el Alto Perú, en lo que es ahora Bolivia. Pues tanto así que el mismo Juan José Castelli, líder de las Provincias Unidas, el hombre pues llegó hasta las puertas de lo que es el Perú actual, en Desaguadero, teniendo una batalla en esos lindes, justamente el mismo día en que Francisco de Sela tomaba los cuarteles de Tacna. Una toma, si bien no fue tan sangrienta, porque por el mismo renombre de los sublevados, que prácticamente eran autoridades, pero sí tuvo connotaciones tal vez psicológicas, o fue un golpe o una chispa que incendió pues el vasto campo que estaba a punto de prenderse prácticamente, ¿no? En esta guerra de independencia que fue larga. Conforme el mismo día, las noticias de la caída de Castelli, de la derrota de Castelli de las fuerzas rioplatenses, pues y su posterior persecución, las fuerzas de Francisco de Sela, desmoralizadas, comenzaron a desbandarse, y esto a las pocas semanas ya el gobernador, es entonces el jefe militar, el arequipeño Goyeneche, que era realista, el hombre cercó lo que es la ciudad de Tacna y pues capturó a los principales líderes. Sin embargo, hay que acotar que la figura de Francisco de Sela, él se echó toda la culpa para evitar que las penas o las víctimas de esa represión fueran más. Algo muy valiente, ¿no? Por ejemplo, de los líderes más conocidos, Barrios Liendo, o el mismo cacique indígena Ará, la familia Ará, Toribio Ará, que con toda su familia también
tuvieron participación en este levantamiento, que fue un levantamiento unido entre criollos e indígenas de las alturas de Tacna, que pues que ya dije que fue reprimido por Goyeneche. Este pues capturó a los principales líderes, entre ellos Francisco de Sela, y pues los condenó a todos a la pena capital. Sin embargo, debido también a la riqueza patrimonial del hombre, el hombre pudo sobornar, mediante también amigos, a los jueces encargados de ese juzgamiento, y pues se le conmutó la pena de ejecución sumaria a la pena de prisión perpetua, primero en Lima y luego a Panamá. Él pues, para no sentirse solo, llevaría a uno de sus hijos menores, y aunque perdería la vida poco tiempo después debido a al mal ambiente de la prisión, prácticamente era una tortura. Y luego, pues triste, Francisco de Sela, el año 1819 también perdería la vida. Muchos dicen de que fue un 28 de julio, mismo día que proclamaban la independencia del Perú. Falso, fue 2 años antes y un 18 de julio. Y pues esto tal vez lo hicieron con la idea de romantizar, ¿no?, la fecha por ahí caída, ¿no? Sin embargo, el hombre ya tal vez en Panamá ya habrá escuchado lo que fueron las noticias de la guerra de independencia, ¿no?, que poco a poco comenzaban a expandirse por todo el continente, y esto gracias justamente a su figura, a la figura de él, de Francisco Antonio de Sela, porque a raíz de eso, si bien la primera rebelión fue suprimida, hubo otra rebelión, esta vez también en Tacna y Arica, y esta sí pues sería suprimida con violencia. En un principio, eso fue el año 1813, en un principio los rebeldes, a la cabeza pues de los hermanos Bayardelli, ellos pues lograron tomar las 2 ciudades, que son como una ciudad. Una es el puerto y una es el centro urbano. Siempre ha sido así, ¿no? Arica y Tacna siempre han sido ciudades gemelas, ¿no? Por más que ahora nos separe una frontera ficticia. Pero llegaron a tomar, pero las fuerzas de Arequipa, una ciudad, en ese tiempo recuerden que Tacna y Arica pertenecían a Arequipa, a la intendencia de Arequipa, pues donde estaba el centro militar, económico y político, pues fueron a reprimir esa intentona independentista, y pues el año 1813 sería fatal, ¿no? Recuerda que también ya estaba Abascal en el poder, y pues sí fue un líder militar, verdadero líder militar nato, ¿no? No como la Serna o Pezuela, ¿no?, que tuvieron muchos errores, ¿no?, que conllevó también a la pérdida de esa guerra de independencia, ¿no?, a la guerra de parte de los realistas. Pero es otra historia. Sin embargo, vengo a contar la figura de Francisco de Sela, porque él es el primer prócer del Perú, hablando en términos militares de levantamientos, ¿no? Sin embargo, ese fue el que encendió la chispa pues de esa guerra de independencia acá en estas tierras. Muchos de esos que huyeron de esa rebelión de la primera se refugiarían en también lo que es ahora Bolivia, y continuarían la guerra allá, pero esta vez también del lado de los rioplatenses. Tardarían prácticamente casi una década hasta que el Perú fuera aclamada la independencia en la capital de lo que fue el virreinato del Perú, en Lima, ¿no? Sela pues fue parte de eso, y por eso es importante recalcar su figura, más allá de los vaivenes de su discurso, porque a veces se lo toma como un líder independentista, o también como alguien que solamente quería un cambio en la forma de gobernar del virreinato, y no una escisión de lo que es del Reino de España. Bueno, la historia tal vez nos tendrá más sorpresa más adelante, pero bueno, hasta el momento pues hay que rendirle tributo a esta gran figura, Francisco Antonio de Sela, que como colofón, uno de sus hijos mayores participaría en la batalla de Ayacucho en la caballería, vengando así la suerte de su padre. Él sí pudo
levantar lo que es el pabellón patrio y pues erguirse como uno de los victoriosos soldados de la patria, ¿no? Y pues ejemplo de Tacna, ¿no? Tacna, ciudad heroica, era ciudad terca, pujante por ese peruanismo, ¿no? Tal vez sea también la figura de Cela, uno de sus más grandes exultantes patriotas, ¿no, gente? Y pues sin más que decirte, pues nos vemos, gente. Aguante Tacna y pues ya se me antojó un picante a la tacneña. Nos vemos.